Buenas tardes, muy buenas tardes y tardes alegres. Estamos aquí, risa, risa, entre risas y lágrimas. Bienvenidos a este día. Estaremos viendo, si el Eterno lo permite, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Aquí está pasando mi hermosa familia. En este día les queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos han estado acompañando estas últimas semanas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias también por las preguntas que nos presentan durante la semana, porque eso me permite a mí poder estar estudiando, poder estar meditando. Y lo que me encanta, y les vuelvo a recalcar la importancia y la necesidad de estudiar las escrituras de esta manera, con la parashá, con la porción semanal. Como les estuve explicando la semana pasada, espero que lo puedan recordar, la palabra parashá significa en hebreo, significa una porción, la porción. Los sabios de Israel han dividido la Torá, los 5 libros de Moisés, en secciones. Y se lee una porción por semana y en un año se completa la lectura de la parasha, la lectura de toda la Torá, perdón. Y cuando nosotros estudiamos las escrituras de esta manera, nos vamos a dar cuenta cómo la Torá cobra vida, porque hay, ¿cómo le puedo decir? Hay una dimensión de sabiduría en esta manera que se dividió la Torá. Las escrituras se dividió en esta sección y la dimensión de sabiduría es que cuando uno va leyéndolo sistemáticamente, nuestra vida, lo que nosotros vivimos a diario, nuestra vida cotidiana y lo que pasa alrededor del mundo va de la mano, va una cosa con otra. Y podemos ver cómo estas se empalman mientras estudiamos la Biblia de esta manera. No es la única manera de estudiar las escrituras, pero es una manera sistemática que usted puede abrir las escrituras junto con todo Israel y estudiar la palabra de Dios juntos al mismo tiempo, en la misma porción. Y es increíble cómo el Eterno, su voz sale y su voz habla. Y es algo muy interesante cuando estudiamos, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte y ellos escuchaban la voz de Dios. Dicen los sabios que que la voz de Dios corría, la voz de Dios salía y recorría incluso el mundo en diferentes idiomas. Y esa voz que sale del Eterno está constantemente activa, constantemente moviéndose y obrando siempre que abrimos su palabra, siempre que abrimos las escrituras. Y esa palabra corre y esa palabra prospera siempre y cuando cae en corazones buenos, en corazones tiernos, en corazones receptivos. Así que igual que Salomón, pidamos al Dios sabiduría, pidamos a Dios un corazón que escuche. Y bueno, le pido que también abran sus corazones a lo que vamos a ver en este día. Y bueno, quise empezar saludando a todos ustedes, especialmente a los que nos mandan preguntas, porque como mencioné, estas preguntas nos mantienen estudiando, nos mantienen orando, nos mantienen meditando en las escrituras. Y bueno, esta semana tuve un amigo, un pastor. No hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, pero es un contacto que tengo ya varios años, que de pronto nos saludamos, de pronto me hace algunas preguntas y hago lo mejor para responder. Y la pregunta que me hizo esta semana se me hizo muy interesante y quiero compartirla con ustedes. Obviamente él sabe que nosotros no seguimos la misma denominación, la misma corriente de cristianismo que hacíamos hace algunos años. Y no sé si por rumores o por escuchar estas enseñanzas que él escuchó, que es algo diferente, algo que no es común dentro del círculo donde nosotros nos movíamos antes. Y bueno, me pregunta la siguiente cosa, me dice, ¿qué movimiento estás siguiendo? También esa pregunta va de la mano de esta que otra, ¿verdad? Él dice, ¿qué movimiento están siguiendo? ¿Cuándo comenzó este movimiento? ¿O qué pastor o qué maestro están siguiendo? Y luego dice, porque desde hace algunos años que él está pastoreando, él ha escuchado o ha visto un surgimiento de este tipo de enseñanzas o este tipo de ministerios.
Y bueno, se me hizo muy interesante la pregunta y traté de responderle a lo mejor que pude en ese momento. Pero entre más estudiaba esta porción y más escuchaba esta enseñanza de esta porción, creí importante y creí necesario responder esa pregunta aquí con ustedes en esta tarde. ¿Qué movimiento estamos siguiendo? ¿Qué denominación somos? ¿Cuándo comenzó todo esto? Y quiero comenzar con esta pregunta porque esta pregunta nos va a ayudar cuando entremos a la porción de esta semana. Para todos ustedes que están siguiendo las porciones, la porción de esta semana empieza con la palabra Lech Lecha. Lech Lecha. Es Génesis, Bereshit, Génesis capítulo 12, versículo 1, y comienza diciendo de esta manera: Adonai le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Encontramos aquí a Abraham, el primer hebreo en las escrituras. La primera persona que, la palabra hebreo significa alguien que cruza, refiriéndose normalmente a un cuerpo de agua. Y aquí encontramos a Abraham, este hebreo, que cruza ese río Éufrates, del Ur de los Caldeos hacia Canaán, hacia la tierra prometida, a la tierra que en unos versículos más el Eterno se la va a prometer a él y a su descendencia. Y aquí Abraham, Dios le dice a él: sal, o en otras traducciones dice vete. Esa palabra vete en hebreo es lech lecha, que se puede traducir a salte por ti mismo, vete por ti mismo. Es la misma palabra y la misma palabra dos veces, pero con diferentes signos de puntuación. Lech lecha, lech lecha. Y Dios le dice a Abraham: lech lecha. Y bueno, quiero regresar a la pregunta: ¿qué movimiento estamos siguiendo? ¿De parte de qué organización somos? ¿Qué religión profesamos? Bueno, la respuesta sencilla a esa pregunta es esta. Nosotros ahorita no estamos siguiendo ninguna denominación. Esto que estoy hablando el día de hoy no es parte de ninguna religión, pero al igual que su servidor, ha habido muchísima gente, cientos de miles de personas alrededor del mundo que ahora están dándole una importancia más grande a la Torah. Le están haciendo un énfasis que nunca le habían dado antes a la porción del Tanaj, al Antiguo Testamento. Muchas de esas personas de diferentes trasfondos, tanto católicos, protestantes, evangélicos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, muchas de estas denominaciones están haciendo un éxodo masivo de muchas organizaciones, tanto que si usted busca en línea, hay muchos grandes maestros, ¿verdad?, del mundo evangélico, de los mundos denominacionales, que están hablando contra muchas de estas personas y les llaman judaizantes, les llaman mesiánicos, les llaman raíces hebreas, y hay muchos nombres, y hay algunos de estos grupos que han adoptado esos nombres para sí mismo, como de raíces hebreas, como de movimiento mesiánico judaico, como diferentes otros simplemente se llaman los del camino, tomando el pasaje de Pablo, que les llamaban los del camino. Y hay muchos otros nombres y muchas otras cosas. Pero nosotros en sí, en su servidor, no pertenezco a ninguna de estos movimientos o de estas denominaciones o de estas religiones. Lo que sí quiero hacer énfasis es que sí hay un movimiento, no tanto que empezó con una persona o que empezó con algún grupo, sino que a nivel mundial ha habido un despertar, un avivamiento, me atrevo a usar esa palabra, avivamiento de personas que por años han estudiado la Biblia, pero que ahora le están poniendo mucho cuidado específicamente a la Torah. Están empezando a observar las fiestas, a observar Shabbat, a observar lo que comen. Ya no comen cualquier animal, ya hacen diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y ya ha habido un surgimiento masivo hacia la Torah. Tanto que incluso el mundo judío está siendo
está haciendo mucho movimiento dentro de los líderes de la comunidad judía, porque ahora no saben qué hacer con muchas de estas personas que están saliendo de diferentes denominaciones cristianas, y muchos están entrando al judaísmo también, y no saben qué hacer con ellos, y están buscando enseñar, están buscando orientarlos. Hay diferentes movimientos en diferentes círculos judaicos igual. Pero a lo que voy es esto: sí hay un movimiento, sí hay un despertar, sí hay un llamado a nivel internacional de personas que están regresando, me atrevo a usar esa palabra también, regresar a los orígenes de la fe del Mesías, a los orígenes de la fe del Mesías y de sus discípulos. Ya no solamente es satisfactorio seguir la denominación particular, sino de regresar más atrás y vivir el estilo de vida que vivía el Mesías de Israel, Yeshua, el Mesías. ¿Y qué tiene que ver esta pregunta y esta respuesta con esta porción? ¿Qué tiene que ver? Mientras estaba escuchando unas enseñanzas y estudiando un poquito este tema, hay un libro, que se llama el Zohar. Este libro Zohar es un libro muy complejo y sinceramente yo no estudio el Zohar. Hay algunos maestros que yo estudio material de ellos, y ellos se han metido al Zohar, y el Zohar tiene un comentario muy interesante en este pasaje. Y como le digo, yo no estudio el Zohar, pero este comentario me llamó mucho la atención porque no es un caso aislado en que esto sucede en las Escrituras, sino que hay otras porciones en donde sucede exactamente lo mismo. Y eso es lo que quiero llamar su atención. En esta porción de capítulo 12 de Génesis encontramos que el Eterno le dice a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, vete, lej leja. Y le habla y le dice y le da una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan, y a todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí tenemos este versículo. Muchos han tomado este pasaje para hablar de la necesidad de bendecir a Israel y bendecir al pueblo judío, porque quien lo hace será bendecido, y aquellos que lo atacan, aquellos que lo maldicen, serán maldecidos. Claro, esa es la aplicación sencilla del pasaje. Claro que sí. Hoy en día, más que nunca, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, tiene que apoyar, orar y bendecir a la nación de Israel, porque vendrá mucha bendición a raíz de esta promesa. El día de hoy, alguien de nuestra congregación que nos estaba guiando en el momento de cantos mencionó esto. Dijo: mira, es importante que nosotros reconozcamos a Israel, porque el simple hecho de que ellos están en su tierra y están vivos y están prosperando es un testimonio de la veracidad, de la grandeza, de la fidelidad de Dios. Entonces, si Israel, el pueblo judío, hoy en día está floreciendo y prosperando, usted igualmente recibirá bendición de parte del Eterno cuando bendice y ora por la nación de Israel. Como dice el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Conocemos este pasaje, conocemos Génesis 12 y sabemos esta bendición. Pero hay algo muy interesante en este pasaje. Fíjense bien. Lej leja, le dice el Eterno a Abraham. Lej leja. Ahorita voy a explicar un poquito más este contexto, ¿ok? Pero quiero no solamente ver este versículo, sino ver un poquito más. Aquí en la Torá, aquí en las Escrituras, nosotros no sabemos nada de la vida de Abraham. Solo sabemos que venía de Ur de los Caldeos, que tenía a su padre con él, salió con Sara, salió con Lot y empezaron a caminar hacia la tierra. Pero hasta este tiempo tenía 75 años de edad. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué sucedió en su vida? No tenemos escrito aquí, y hay un porqué. Espero llegar también a esa pregunta de por qué. ¿Por qué las Escrituras no nos dicen qué pasó antes de sus 75 años? Sin embargo, los Midrashim, los sabios de Israel, han contado varias historias acerca de Abraham. Nos dicen que Abraham, obviamente, tuvo contacto con uno de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan de Noé?
¿Se acuerdan de la parashá anterior acerca de Noah? La parashá de Noah, de Noé, sus hijos, diluvio, el arca, el arco iris, todo eso. Sem, uno de sus hijos, fue y se estableció en la tierra prometida. La tierra de Israel era para Sem. Sin embargo, vemos a través de la historia que no fue Sem y sus descendientes que habitaron la tierra, sino que fueron los de Canaán. Por eso se conoció la tierra como la tierra de los canaítas, la tierra de Canaán. ¿Y quién era Canaán? Canaán era hijo de Ham. Era hijo de Ham. Así que Ham no se le había prometido esta tierra. Se le había prometido a Sem, pero ahora la había conquistado los descendientes de Ham. Entonces, ahí está todo ese contexto, ¿verdad? Entonces, Abraham, siendo descendiente de Sem, tuvo contacto con él y pudo conocer acerca del Dios de Israel. Pero un poquito antes de eso, antes de ese encuentro, los sabios de Israel han contado varias historias de Abraham. ¿Quién era Abraham? Dicen que Abraham, hay muchas historias que no vamos a contar en este momento, pero hay algunas de ellas que hablan de la increíble capacidad de Abraham y cómo él se convirtió al Dios vivo desde una temprana edad. Abraham tuvo que vivir por un tiempo solo, pues buscaban destruirle, buscaban quitarle la vida. Y él siendo un niño, él viviendo, quedándose en una cueva, dicen los sabios que él empezó a ver la creación. Y él empezó a ver el sol, cómo el sol era tan grande, cómo emanaba tanto calor, cómo el sol gobernaba durante el día. Y él decía, wow, seguramente el sol debe ser Dios. El sol debe ser Dios. Dice, pero de pronto viene la noche, se pone todo oscuro y solo hay una lumbrera en el cielo que era la luna. Y la luna resplandecía y él entonces dijo, no, la luna es más poderosa que el sol. Yo creo que la luna es el Dios. Y después ve que al día siguiente viene otra vez el sol y otra vez la luna y otra vez el sol. Y dice, no, entonces esto no puede ser. Entonces él ve el fuego y dice, seguramente el fuego es Dios. Y no, y pronto ve que llueve y el agua apaga el fuego. Y dice, no, seguramente el agua, la lluvia, eso es Dios. Y así él va a través de ciertas cosas y después él llega a determinar, no, hay un Dios que gobierna todas estas cosas. Hay un Dios que gobierna el sol, la luna, las estrellas, todos los elementos. Y todas estas cosas están en un orden perfecto. Y todo se sujeta a este Dios. También se nos cuenta que el papá de Abraham nos cuenta otra porción de la escritura, que su padre era un pagano. Y de acuerdo a una de las historias de los sabios, que el papá de Abraham era un pagano y también era un vendedor de ídolos. Hay una historia muy famosa, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo ha escuchado de alguna manera. Dice que un día Abraham fue a trabajar para su padre. Y su padre salió y Abraham estuvo encargado de vender los ídolos. Y tenía muchos ídolos, grandes, pequeños, de todos los colores y sabores. Y un día, al final del día, llega el papá de Abraham y ve que todos los ídolos de su negocio estaban quebrados, estaban rotos, estaban en el piso, hechos pedazos. Y le pregunta a Abraham, Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y Abraham le dice a su padre, no, papá, es que no vas a creer lo que pasó. Vino una señora y quiso traerle una ofrenda, una comida a este Dios que estaba aquí. Y otro Dios que estaba aquí se sintió enojado porque él era el más grande, él era el más fuerte y que a él le debió haber traído la ofrenda. Y se enojó tanto que agarró un martillo y quebró a este Dios y a este. Y luego de acá se enojó y se despedazaron entre todos. ¿Cómo ves? Y su papá le dice, ¿cómo me vas a tú decir eso a mí? Si estos no se pueden mover, no tienen poder de nada. Y Abraham le dice, espero que tus palabras lleguen a tu corazón. Y en ese momento Abraham, lleno de ira, entregó su hijo a Nimrod, que era el líder de ese tiempo. Y Nimrod ya tenía bastante tiempo tratando de matar a Abraham. Y ahora era la oportunidad de Nimrod de destruir a Abraham. Y lo iba a matar y el Dios de Nimrod era el Dios del fuego. Entonces Abraham le dijo a Nimrod, ok, si mi Dios es real, entonces me vas a dejar libre. Pero si tu Dios es real, entonces me puedes matar.
Nimrod dijo, ok, vamos a prender un fuego enorme y te vamos a tirar al fuego. Si tú sobrevives, entonces tu Dios es verdadero, pero si tú mueres, mi Dios es verdadero. Abraham, con toda la fe del mundo, él decidió aceptar la propuesta y lo tiran al fuego, lo tiran a la lumbre. ¿Y qué pasa de ahí? Abraham sale intacto. Y dice la historia que en ese momento mucha gente se convirtió al Dios de Abraham. Dejaron el paganismo, dejaron los ídolos, las imágenes para seguir a Abraham e ir con él. Y ahí empezó, dicen muchos, el monoteísmo. En ese lapso de tiempo, Abraham conoce a Sem y ahí le enseña más perfectamente el camino. Y es en esta historia, es en este lapso donde la sociedad en que él se encontraba era una sociedad completamente pagana, completamente dedicada a la idolatría, como dice en el libro de los Romanos, ¿verdad? En la epístola de los Romanos, cómo ellos dejaron de rendirle la gloria al Creador y empezaron a servir a las cosas creadas. Y esa idolatría, ese paganismo desencadena una inmoralidad inmensa. Y así esa sociedad, aunque habían sido librados sobrevivieron después del diluvio, pero aún así hubo desencadenamiento. En esa sociedad, Abraham escucha que se le dice Lej Leja. Regreso al comentario del Zohar, que el Zohar dice que esta voz de Dios, esta orden de Dios, no fue directamente a Abraham. Fíjense bien, dice este comentario que esta voz, esta orden, había salido para todas las personas de la comunidad de Abraham. Esta voz había salido para todas las personas que estaban rodeando todo eso. Unos llegan a decir hasta todo el mundo, donde Dios le está diciendo, salgan de sus tierras, salgan de su civilización y vayan a donde yo quiero que vayan. Yo les voy a mostrar, yo les voy a bendecir. Pero el único que escuchó la voz de Dios fue Abraham. Y por eso Abraham recibe la bendición de salir de ese mundo pagano, de salir de esa inmoralidad y caminar, escuchar la voz de Dios y caminar hacia la tierra que más adelante el Eterno se la promete a él y a su descendencia. Me llamó mucho la atención porque dice el Zohar que este encargo o esta orden fue dada a todo el mundo, pero sin embargo solamente Abraham fue el único que pudo discernir esta voz. Regresando a la pregunta que me hizo este pastor amigo, ¿verdad? ¿Qué movimiento están siguiendo? ¿Qué maestro están escuchando? ¿Qué es esto? ¿Cuándo comenzó? Fíjense bien, históricamente el cristianismo ha tenido control sobre las escrituras y sobre los dogmas y sobre las doctrinas por casi 1700 años y que no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Ellos han tenido el control y ellos han gobernado la palabra de Dios y los discípulos y todo eso por 1700 años. Ellos han creado las doctrinas del reemplazo, las doctrinas de dispensación, la teología del pacto. Ellos han creado todos estos dogmas, todas estas enseñanzas que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, nada que ver con las escrituras. Pero ¿qué fue lo que empezó a revolucionar todo esto? ¿Qué empezó ese despertar a nivel internacional? En 1948, un puño de personas del pueblo judío ahí en Israel establecieron la nación de Israel. En un día, como dice el profeta Ezequiel, en un día se volvió en una nación. En un día ese pueblo tomaron su tierra y se establecieron la nación de Israel. Eso fue un impacto mundial que sacudió al mundo entero, sacudió a las religiones, a los países. ¿Cómo puede ser que este país, que por 2000 años fueron expulsados, ahora están nuevamente en su tierra? ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo todas las piezas para cumplir su plan perfecto. ¿Aún vivimos en medio de una sociedad pagana? Sí. ¿Aún vivimos en medio de una sociedad idólatra? Sí. ¿Aún estamos rodeados de muchos dogmas y muchas enseñanzas y muchas corrientes doctrinas que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, no tienen nada que ver con las escrituras? Han sido inventos de seres humanos.
Pero a pesar de todo este paganismo y toda esta idolatría, la voz de Dios sigue sonando y resonando a través de los púlpitos, a través de cuando las escrituras son leídas, la voz de Dios está hablando. Pero no todos lo pueden escuchar. ¿Por qué? Porque no todos se han sintonizado con la conexión con el Eterno. El Wi-Fi no les ha conectado correctamente. Y aquellos que han salido por orden de Dios. Y no saben a dónde van. Gente me quiere decir, ¿tú quién eres? ¿Y tú qué eres? A ver, porque siempre le quieren ponernos en un cajón, ¿sí? Siempre quieren ponernos una etiqueta para saber cómo hablar en contra de nosotros, ¿verdad? Es que son esos, son otros. No. Ni nosotros sabemos a dónde vamos. Estamos caminando. El Eterno nos pidió, vete, salte tu tierra, salte tu parentela, ve a donde yo te estoy mandando, y paso a paso estamos tomando en obediencia al Eterno. No solamente nosotros hemos escuchado esta voz, sino muchas otras personas. Y créeme, pastores que están escuchando esto, muchísimas más personas van a escuchar la voz del Eterno, que les va a decir, sal de ahí. Porque yo les digo que yo personalmente no estudio el Zohar, pero se me hizo muy interesante esta interpretación, porque también hay otras porciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías 52, por favor. Isaías 52. En Isaías 52 encontramos también una promesa del Eterno para Israel, para su pueblo. Isaías 52 dice, y aquí los evangélicos han usado mucho este pasaje: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán a Adonai, vuelve a traer a Sión. Y luego dice, cantad alabanzas, alegraos juntos, soledades de Jerusalén, porque Adonai ha consolado a su pueblo y Jerusalén ha redimido. Adonai desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Fíjense el movimiento del Eterno. Ven que Él desnuda su brazo derecho. ¿Qué significa? Está a punto de actuar, está a punto de redimir, está a punto de traer salvación y redención a Israel, a Jerusalén. Y le dice que Él lo va a hacer en medio de todas las naciones. ¿Y cuál es la exhortación? Versículo 11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Hashem. Dice, apartaos, salid de ahí. ¿Qué es ese salir de ahí? Es la misma frase, es el mismo sentir que el Eterno le dice a Abraham: Lech lecha, vete de ahí, salte de la idolatría, salte de esa inmoralidad, salte de ese paganismo. Yo tengo algo diferente para ti. Voy a hacer algo grande y maravilloso dentro de mi pueblo Israel. Sal de ahí, dice la Escritura. Otro pasaje que vamos a leer también, vamos a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, por favor. En este pasaje, ¿se acuerdan que ese es el pasaje donde se explica a Pablo que el creyente es un templo, ¿verdad? Es un mishkan, es un contenedor del Ruach, del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 16... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice otra vez, mira, ¿qué acuerdo hay? La idolatría, el templo de Dios, son dos cosas contrarias. No puede coexistir esas cosas. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, fíjense bien, andaré y habitaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿De qué está hablando? En el contexto es importante, contexto, está hablando de la nación de Israel.
Está hablando de los redimidos, del pueblo de Israel. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón el Shaddai, dice el Dios, el Señor Todopoderoso. Lo mismo que dice el profeta Isaías, lo vuelve a recalcar Pablo, porque el Eterno va a redimir a su pueblo. Si queremos acercarnos a Él, tenemos que escuchar su voz y apartarnos de la idolatría, apartarnos del paganismo que existe en estos tiempos. Por eso, amados hermanos cristianos, evangélicos, de todas las denominaciones, créeme que hay mucha idolatría aún en medio de sus rangos. Hay mucho todavía. Y estamos nosotros escuchando la voz del Eterno que dice, Lej leja, salid en medio de ellos, vete tu tierra, tu parentela, y ve a esta tierra a la cual yo te estoy hablando. Esta voz es una voz que nosotros debemos de estar atentos. Y la pregunta es, ¿vamos a escuchar todos esta voz o no lo vamos a escuchar? Las personas que lo van a escuchar son las personas que están preparadas mentalmente y espiritualmente para escuchar esa voz. Si yo no hubiese estado en el lugar adecuado, con la mentalidad adecuada, con el corazón dispuesto, con el corazón adecuado, yo no hubiese escuchado la instrucción del Eterno. Estaba escuchando una historia esta semana acerca de un soldado, me imagino, si no me equivoco, en Israel, que era esta persona era que él fue un grado alto militar, y él ya se había jubilado, él ya estaba descansando, disfrutando de su jubilación, pero bueno, quería algo que hacer y vio que en una cierta oficina estaban solicitando a nuevos trabajadores, era para un puesto en gobierno, un puesto muy importante. Y cuando él llega a esa oficina, encuentra que en la sala de la oficina había mucha gente esperando y todos querían aplicar para ese puesto importante. Y bueno, él toma asiento y estaba la música puesta y de pronto él se pone de pie y empieza a caminar en medio de todas esas personas, toca la puerta del jefe ahí y se mete automáticamente a la oficina y empieza a tener su ¿cómo le llaman? Su interview, su entrevista. Y toda la gente que estaba ahí primero antes que él, todos estaban ahí esperando y todos se enojaron, empezaron a hablar y hacer ruido y bulla porque él que acababa de llegar, llegó tarde, era el último y ahora lo estaban ya entrevistando para ese puesto importante. Cuando sale este hombre de la oficina, sale ya con el puesto, ya le habían dado el trabajo y toda la gente todavía peor, todavía más enojada. ¿Cómo ya hasta le dieron el puesto? Ya ni quisieron entrevistar a nadie. ¿Por qué? Sale el jefe de esa oficina y él dice, mire, este puesto de aquí es un puesto muy importante. Y aunque estaba la música puesta, había un sonidito que se estaba haciendo. ¿Se acuerdan ustedes el código de Morse Code? ¿Cómo se llama en español? ¿El código Morse? Morse no, ese es un animal, ¿verdad? Código Morse. Que es el ti, 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 ti. ¿Se acuerdan de eso? Mientras la música se estaba tocando, también se estaba tocando ligeramente una clave Morse. Y este hombre que había estado en el ejército sabía exactamente lo que estaban queriendo decir. Y ligeramente lo que decía este anuncio era, si tú estás escuchando esto, ponte de pie, camina a la oficina y se te va a dar el trabajo. Y este hombre que llegó tarde, escuchó eso, vio a su alrededor, se puso de pie, caminó a la oficina, lo entrevistaron y le dieron el trabajo. Y la gente que estaba ahí escuchando esto, dijeron, no, pues también nosotros la escuchamos. Sí, pero no se pusieron de pie. No lo hicieron. Y por lo tanto no les dieron el trabajo. ¿Qué pasó? Mientras estaba la música puesta, unos sí lograron escuchar. Sí estaban escuchando la instrucción. Pero unos no escucharon la instrucción, otros estaban completamente ignorantes de lo que estaba pasando. Otros sí lo escucharon, pero solo uno se paró y obtuvo el trabajo.
Así al día de hoy, las personas que aman las Escrituras, las personas que aman la Biblia, que aman con todo su corazón al Eterno y quieren agradarle, saben que en el lugar donde están hay algo que está mal, hay algo que falta. Ellos saben y dicen, hay algo, debe haber algo más que esto. Y no lo pueden encontrar. Y le están buscando y normalmente estas personas son los que escuchan y ven y estudian y se dan cuenta, esto es lo que me hacía falta. Y van avanzando un paso más, un paso más, un paso más. Y ahí se empieza a desarrollar su vida, que está empezando a caminar en obediencia, siguiendo los pasos de Abraham nuestro padre. Ahora, ¿esta voz es para todos? Pues sí, esta voz es para todos, pero todos lo van a conectar, todos van a escuchar. Tristemente no todos van a escuchar, pero créanme que hay muchos que sí están escuchando. Hay muchos que sí están mirando las Escrituras y dicen, ¿pero qué pasa con esto? ¿Pero qué pasa este pasaje? ¿Pero qué pasa con esto? Especialmente pastores, especialmente personas que han estudiado teología por toda su vida, saben que hay algo de lo que estoy diciendo que es verdad y lo sienten en su corazón, que saben que hay algo verdad en todo esto. Pero el miedo, la incertidumbre, ¿qué va a pasar si yo hago eso? ¿Qué va a pasar si yo estudio esto? ¿Qué va a pasar si ustedes se quedan en esa posición? Pues ¿qué hubiera pasado con Abraham Avino si al igual que todo el mundo escuchó la instrucción y no hubiese salido? Nadie de nosotros estuviéramos aquí al día de hoy. Pero escuchó y obedeció. Lej, leja, vete por ti mismo, sal. ¿Qué debemos nosotros hacer para poder escuchar esta voz? Porque esta voz no solamente es para un llamado para salir de la idolatría y salir del paganismo y salir del... No, sí, es un llamado en general para el mundo, para dejar las cosas del mundo y entregarse al Dios de Israel, entregarse al Dios creador, el sustentador y seguirlo. Ese es un llamado, sí. Pero para todos aquellos que ya están caminando con el Eterno, que ya están caminando en obediencia, esa voz sigue hablando, esa voz sigue impulsándonos para traer acciones en nuestra vida. Por ejemplo, en el mundo evangélico hablan de los llamados, ¿verdad? El llamado a predicar, el llamado a pastorear. Y en eso no es raro, porque sí hay llamados. El Eterno nos da ciertos llamados, ciertas inclinaciones para servicio, para ayudar, para orar, para bendecir, para restaurar, para reconciliar. Tenemos ciertos llamados que tenemos que estar dispuestos a participar. Estaba escuchando una historia de otro joven en Israel, un soldado en Israel que estaba dando su testimonio de lo arrepentido que estaba. Todos nosotros ya sabemos lo que pasó el 7 de octubre allá en Israel, ese día de Simchat Torah, ¿se acuerdan? Cómo cosas horribles pasaron en Israel. Sin embargo, este soldado estaba en casa, no le habían hablado ese día, pero de pronto empiezan a llegar mensajes acerca de lo que está pasando en Israel y muchos soldados rápidamente se armaron, se vistieron y salieron a tratar de defender a sus hermanos que estaban siendo atacados, secuestrados, y muchos salieron a pelear, pero ese soldado en particular no recuerdo la explicación de por qué. De por qué no quiso salir, simplemente no salió y ahora él estaba totalmente arrepentido pensando, ¿qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera salido? ¿Qué es lo que hubiera pasado si hubiera salido? A lo mejor podía salvar a uno, a lo mejor podía salvar a dos, a lo mejor lo mataba, no sabemos exactamente, pero él estaba arrepentido porque él sabía que había un deseo en su corazón que lo estaba impulsando para salir a ayudar, pero no lo hizo. ¿Qué pasó con esto? Así nosotros en nuestro diario caminar, mientras avanzamos, caminando, siguiendo al Eterno, caminando en sus pisadas, vamos a sentir esos ligeros movimientos. Muchas veces dicen unos sabios de Israel que un sadik, uno que es una persona completamente justa, él sabe a dónde tiene que ir, ¿verdad? Y él va. ¿Se acuerdan de Yeshua? ¿Se acuerdan cuando él iba a ir hacia el norte de Israel? Pero él dijo que él tenía que pasar por Samaria.
y él tenía que pasar por Samaria antes de ir a esa otra parte de Israel. ¿Por qué tenía que pasar? Era más lejos, era rodear mucho. ¿Por qué? Él era un sadik, un justo. Él sabía a dónde tenía que ir y cómo llegar, y conocemos esa gran historia, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no somos un sadik, no somos esas personas justas con ese estatus elevado de espiritualidad. Pero el Eterno nos mueve a nosotros a través de nuestros hijos, a través de nuestro trabajo, a través de eventos familiares. El Eterno tiene su manera de movernos, pero siempre que estamos en movimiento, tenemos que estar alertas a por qué Dios quiere que esté ahí. No solamente para ir, disfrutar o trabajar o hacer. Es con un propósito. Hay alguien a quien tenemos que hablar. Hay alguien a quien tenemos que servir de alguna manera. Hay alguien a quien debemos nosotros poder brindar una ayuda. No sabemos el por qué. Estaba escuchando a un maestro también hablando que él recientemente fue a Israel y estaba ahí en Israel y él quería, cumplieron su propósito de Israel. Estaban en el aeropuerto a punto de regresar creo que a Rusia. Iban a regresar a Rusia porque ellos vivían allá. Pero cuando estaban ya en el aeropuerto para abordar los aviones, que suenan las alarmas, que estaban llegando misiles cerca del aeropuerto, y el avión de ellos no aterrizó ahí, tuvo que irse hasta Turquía, y ahí en Turquía cargar gasolina, pero en Turquía no permitían a ningún avión que fuera a viajar a Israel. Así que tuvieron que hacer un cambio ahí, así que este hombre se quedó con su familia ahí varados en el aeropuerto, ¿verdad? Y bueno, platicando con otras personas, y ahí escuchó que había un hombre que él tenía que tomar ese avión para salir porque tenía que visitar un oncólogo porque tenía una cierta cantidad de meses para poder hacer su diagnóstico. Mira qué bendición, ya me conocen, ¿verdad? Que me dejaron aquí estas servilletas. Y esta persona tenía que visitar el oncólogo, pero el vuelo que él iba a tomar lo iba a permitir llegar justamente porque ese viernes iba a tener la cita con el oncólogo. Pero a través de la cancelación ya no iba a llegar a tiempo y ya no iba a tener esa cita hasta dentro de muchos meses, que era algo demasiado para él. Él tenía que estar en esa cita. Así que este judío que habló con ese judío y se dio cuenta de su necesidad, él fue y con el otro amigo de él que iba con él en el viaje, le platicó el problema de esta persona y su amigo dice, no te preocupes, mi mejor amigo en Estados Unidos es oncólogo, déjame hablarle. Le habla en ese momento y le dice, sí, nos da una cita para mañana, solamente hay que llegar ahí a esta hora. Y se arregló todo de manera increíble. Pudieron cambiar los vuelos y ahí ven en camino para que esta persona pudiese visitar un oncólogo de alta calidad en Estados Unidos. Todo obró de una manera maravillosa. ¿Por qué? Sus vuelos se cancelaron. Él no sabía por qué estaba pasando, pero había una persona que el Eterno sabía que iba a necesitar su ayuda. Así el Eterno nos mueve, nos lleva, nos trae, nos pone, nos quita. ¿Con qué propósito? Tenemos que estar escuchando. Tenemos que tener los ojos abiertos porque vamos a escuchar la voz que dice, Lej Leja. Va a decir, hey, salte, hey, vete por aquí, hey, haz esto. Porque Él está en constante movimiento buscando ayudar y nosotros de la misma manera tenemos que buscar ayudar. Porque en esta misma historia, en esta misma vida de Abraham, vemos que su meta siempre era el ayudar a personas. Cuando leemos más adelante esta porción, nos dicen que él viajó y llegó a la tierra de Harán, si no me equivoco. Sí, versículo 4, Harán. Dice que él tomó después a su mujer, a Lot, hijo de su hermano, tomó toda la riqueza que había acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. ¿Qué es eso? ¿Qué eran las personas que había adquirido en Harán? Cuando vemos ahí las personas, no habla Ok, en el hebreo aquí no está hablando físicamente de una persona, está hablando de las almas de las personas. ¿Cómo que Abraham adquirió almas? Aquellos evangélicos que están familiarizados con el término ganar almas, aquí se aplica. Abraham, que ya había salido de Ur de los Caldeos, había parado en Harán y su propósito que él se puso a sí mismo era
ganar a todas las personas que él podía, que dejaran el paganismo y siguieran el monoteísmo, seguir al Dios que él estaba siguiendo. Y salió de Harán con muchas de estas personas. Aprendemos de Abraham que su interés era que otros conocieran a este Dios de Israel, que vieran sus maravillas, que supieran, que lo conocieran, que lo reconocieran, que tuvieran ese corazón agradecido para con él. Abraham tenía un deseo y un amor por las personas tanto que más adelante en otros capítulos, en otra parashá, nos dice que después de su circuncisión, 3 días después, en el día en que el dolor de la circuncisión era lo más fuerte, dice que Abraham se encontraba en la puerta de su tienda. ¿Por qué? De acuerdo al sabio de Israel, la tienda de Abraham no solamente tenía una abertura, tenía como 4 puertas de su tienda abiertas hacia el norte, el sur, este, oeste, porque él se paraba y él quería que cualquier persona que viniera por el camino, él salía corriendo a recibirlos y los traía a su casa y los atendía, los hospedaba, los alimentaba. Por eso él sale y él corre, y estas personas a quien él ayuda son nada menos y nada más que los melahim, los mensajeros del Eterno, quienes empiezan a dar la promesa del nacimiento de Isaac. Pero él estaba en el momento más incómodo de su vida, el día 3 después de su circuncisión. Pero a pesar de su dolor, a pesar de su malestar, a pesar de lo incómodo que él se sentía, él dijo, tengo que buscar ayudar a alguien. Ese era el corazón de Abraham Avinu. Por eso esa actitud, ese corazón lo ayudaba siempre a estar en sintonía con el Eterno, de tal manera que el Eterno incluso le dijo, mira, voy a ir a ver a lo que dice a Sodoma y Gomorra, porque el clamor de ellos ha subido hasta mí y voy a ver si es así. Y Eterno habla incluso con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ya Abraham era amigo del Eterno, podían platicar y él podía convencerlo a él para poder perdonar a un pueblo. Imagínense el corazón de Abraham. Para mantenernos a nosotros sintonizados con el Eterno, tenemos que tener este ojo bueno para nuestro prójimo. Otra cosa que nos va a ayudar a esto es buscar siempre ¿cómo lo puedo explicar? Cuando usted estudia las Escrituras y ve la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob, y luego la vida de David Melech, el rey David, de todos los personajes de las Escrituras encontramos que esos 4 hombres eran hombres que fueron grandemente usados por Dios. Tuvieron encuentros con el Eterno como ninguna otra persona. Podemos incluir a Moisés ahí en esa lista también. ¿Cuál fue lo que era en común con Abraham, Isaac y Jacob, David y Moshe? Ellos eran pastores de ovejas. Ellos cuidaban animalitos. ¿Por qué conexión tiene esto con la conexión con el Eterno? Una, el ser un pastor de ovejas te obligaba a tener que salir de la ciudad e irse hacia el monte para poder alimentar a esos animalitos. El salirnos de la civilización, el desconectarnos de las cosas terrenales, de la civilización. Cuando usted piensa en la ciudad, ¿qué piensa? Piensa en carros, piensa en ruido, piensa en luces, piensa en tiendas, piensa en anuncios, en comerciales, movimiento, tantas cosas sucediendo alrededor. Y mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. En medio de esta sociedad no vamos a poder escuchar la voz de Dios porque vamos a estar siempre distraídos. Siempre vamos a estar viendo, buscando, como dice Proverbios, que el ojo nunca se cansa de ver. El ojo quiere ver más y más y más y más y más. Mientras más conectados estamos con ese sistema, más desconectados vamos a estar de la voz del Eterno. Para poder escuchar lo que Dios quiere para nosotros y para cualquier área de nuestra vida, cualquier decisión, a dónde voy a vivir, en qué voy a trabajar, con quién se va a casar mi hijo, mi hija, cualquier decisión grande, yo tengo que aprender a desconectarme de la ciudad y apartarme a un lugar a solas. Por eso yo les recomiendo, para terminar ya este estudio, que tengamos ese hábito diario o por lo menos semanal
Una de las cosas más hermosas del Shabbat para nosotros que estamos queriendo guardar el Shabbat, el día séptimo, es que nos desconectamos de todo, de todo. En mi teléfono ya yo no lo uso, lo pongo en silencio, no recibo llamadas, no recibo mensajes, no ando viendo videos, está completamente, lo uso para leer la Biblia, escribir notas solamente, pero está totalmente aislado. En la casa no tenemos la televisión prendida, queremos desconectarnos lo más posible de todo lo exterior, porque sabemos que este día yo me quiero conectar con Él. Este día yo quiero llamar este día delicia, porque dice el profeta Isaías, si nosotros llamamos al Shabbat delicia, entonces entenderemos quién es el Eterno y qué es agradable ante Él. Por eso yo quiero conocerlo a Él. Por lo menos semanalmente desconectarme de todo y conectarme con Él. Allá detrás de las ovejas, Moisés fue llamado para ser el líder de Israel. Detrás de las ovejas fue escogido David para ser el rey de Israel. Allá él escribió los salmos, escribió todas estas oraciones. En medio de los campos, los hombres, Abraham, Isaac y Jacob, ellos oraban y entendieron los misterios grandes de Israel, del Dios de Israel. Nosotros este día, en esta parashá, debemos entender que el Eterno está activamente hablando. Si usted no ha escuchado la voz de Dios, no es porque Dios no está hablando, es simplemente porque usted no está escuchando. ¿Qué es lo que el Eterno le está diciendo ahorita? Si usted toma un tiempo para desconectarse de todo y simplemente usted habla con Él. Mucha gente el día de hoy le tiene miedo al silencio. Rápido queremos prender el teléfono, rápido un poco de música, un poco de esto, porque tenemos miedo al silencio. No. Ahí en el silencio, ahí en la soledad, usted habla con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Créeme que si usted hace esa pregunta sinceramente, el Eterno le va a responder. El Eterno le dice a Abraham, lej leja. ¿Qué movimiento estamos siguiendo el día de hoy? Espero que estamos siguiendo el movimiento de la voz del Eterno. Que Él dice, salid del medio de ellos, apartados, ¿verdad? Ese es un tiempo muy especial. Hay un despertar alrededor del mundo. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Pregúntele al Eterno. Pregúntele al Eterno. Lej leja. Que el Eterno nos hable, que el Eterno nos muestre, nos guíe, que podamos tener los ojos dispuestos para ayudar a otros y que podamos nosotros desconectarnos de todo ruido y conectarnos con el Eterno. Esto fue la simple enseñanza de hoy. No fue nada profundo, nada conectado con cosas misteriosas. Es algo simple y sencillo que yo creo que la mayoría de nosotros podemos hacer y practicar. Espero que esta enseñanza sea de bendición. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Amor, ¿quieres checar aquí tu...? Una preguntita rápida. Sí, claro. Cuando usted habla de los sabios, ¿a qué se refiere? Oh, perfecto. Cuando yo menciono los sabios de Israel, yo menciono, no me refiero a un grupo de personas específico en el sentido de, por ejemplo, nosotros anteriormente, cuando hablábamos en nuestros círculos donde nosotros nos movíamos, nosotros decíamos los grandes, nos referíamos a los predicadores grandes de una cierta conferencia. Y decíamos los grandes, que los grandes dicen esto, los grandes nos enseñaron esto. Se refería a un grupo generacional de líderes. Cuando yo menciono los sabios de Israel o los sabios, me refiero a que desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Yeshua y consecuentemente hasta los días de hoy, el Eterno siempre ha levantado hombres que han dedicado su vida entera a estudiar la Biblia. Y ellos han estudiado, han dado su vida entera, literalmente vida entera, para estudiar la Torá, para ayudar a su prójimo. Y muchos de ellos escribieron comentarios y argumentos. Y muchos de ellos en esos mismos argumentos hablan uno con otro, a veces debaten, a veces uno está en contra del otro, pero hay una comunicación interna de la Torá que este ecosistema de información, de santidad, de conocimiento, de ahí desprende mucha sabiduría, mucha aplicación,
cosas prácticas para nosotros, muchas enseñanzas, muchas verdades. Entonces yo no tengo que confiar meramente en mi intelecto a la hora de estudiar la Biblia, sino yo puedo conectarme con estos sabios que ellos ya me tienen años de adelantado y me conecto simplemente con ellos para ver qué fue lo que ellos comentaron de esta porción. Por ejemplo, esta semana yo leo la porción de la semana, leo todo el capítulo. Yo tengo una metodología de lo que yo hago, como yo estudio. Yo veo el pasaje, veo el capítulo, veo el contexto, veo palabras claves, busco más información. Y yo ya tengo como un esquema de lo que dice, un resumen de lo que dice, digamos, un capítulo. Entonces, para yo saber si estoy loco o si estoy algo mal, busco personas que ya estudiaron este pasaje. Entonces, los sabios de Israel tienen mucho contenido, mucha información que yo trato de ver y ver cómo mejorar o quitar cosas para pulir, digamos, lo que yo he estudiado. Entonces, esos sabios de Israel, hay muchísimos. Y quizá en otra lección podemos hablar acerca de los nombres específicos de las categorías. Porque la categoría más grande serían lo que se llama los hombres de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea son los hombres que existieron en los tiempos de la reconstrucción del segundo templo. Estamos hablando de Esdras, de Nehemías, de Daniel, de Zacarías, de Malaquías, de Zorobabel, de toda esa generación que salió de Babilonia. Ellos son los que formaron los hombres de la gran asamblea y ellos son los que recopilaron el canon de las escrituras, que es de Génesis a Malaquías. Entonces, ese calibre de hombres, de ahí hay una lista de personas. Entonces, bueno, siempre me confundo, siempre doy respuestas muy complicadas. Pero esos son, digamos, ahí podemos decir que de ahí comienza los sabios de Israel. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, alguien tenía la duda que cuando nosotros decimos que estamos estudiando para tener más conocimiento de la Biblia, de su contexto, y cuando nos referimos a que ahora estamos aprendiendo más cosas del pueblo judío y como de los sabios, como hablas ahorita, algunas personas me tienen la duda que si escuchan eso, ellos van a perder la salvación, o no perder porque según no se creen, algunos cristianos no creen que la salvación se pierde, pero ellos tienen temor a acercarse pensando que a lo mejor van a perder a Cristo, van a perder la salvación. Sí. Entiendo ese miedo, y si no escucharon esa pregunta, pregunta Marlene, mi esposa, que algunas personas al ser confrontados con la necesidad de estudiar la lectura de esos sabios, que sienten que van a perder al Mesías o perder la salvación. Perder la salvación o de alguna manera desconectarse del Mesías. Y a lo que yo puedo responder a esto es lo siguiente: ese pensamiento es un pensamiento netamente antisemita y netamente católico. Y voy a responder por qué. Ese miedo de no conectarse uno con los sabios de Israel o con el pueblo judío es un espíritu antisemita que la primera vez que lo vemos en las escrituras es en la historia de Jeroboam. Ustedes se acuerdan la historia como Salomón, él en su depravación, en su maldad, Dios le dijo que le iba a quitar el reino. Solamente le iba a dar 2 tribus a él y 10 tribus se lo iba a dar a alguien más. Quien heredó esas 10 tribus fue un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam, después de la muerte de Salomón, toma las 10 tribus y él se concentra su autoridad en el norte de Israel. Y Roboam, hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus. Esa división, Israel jamás volvió a unirse, jamás. Entonces, Jeroboam se quedó con las tribus del norte y él es llamado la casa de Israel. Los de abajo son llamados Judá o la casa de Judá. Estos son los judíos.
Jeroboam, él fue el primero que tuvo este sentimiento antisemita, porque él sabía que porque en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaban los sacerdotes, en Jerusalén estaban las escrituras, en Jerusalén se tenían que celebrar las fiestas. Él dijo, si mi pueblo regresa a Jerusalén para hacer estas cosas, el corazón de ellos va a regresar a su príncipe Roboam. Por lo tanto, su conclusión fue, yo voy a hacer mi templo, mi ídolo, mis sacerdotes y mis fiestas, y lo cambió todo. Entonces, ese fue el primer sentimiento antisemita. Él dijo, no quiero que se conecten aquí, yo voy a hacer lo mío acá. Lo mismo creció en los años, en el segundo y tercer siglo del cristianismo, donde estos líderes del cristianismo, ya netamente gentiles, no querían una conexión con Jerusalén. Y esto se agravó con la destrucción de Jerusalén. Ya no había un centro de estudio de Torá, entonces ya ellos se quisieron desconectar y dijeron, no, ya no hay sacerdotes acá, nosotros tenemos los sacerdotes. Ya no es Jerusalén, ahora es Roma. Ya no es el templo, ahora nosotros somos el templo y aquí está ese templo. Y ahí está una desconexión. Y esa desconexión fue a propósito y siempre se le ha inculcado a la gente que no, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los elegidos y ellos son los judíos. Ellos han sido descartados. Ellos rechazaron y mataron a su Mesías y por eso ellos no. Entonces, cuando se hace esa separación y se vilifica al pueblo judío, todo lo que tiene que ver con judíos se vuelve un tabú. Todo lo que tiene que ver con el pueblo judío se vuelve algo ofensivo, algo que da miedo, algo incluso herético para el mundo católico. Y hay documentos, hay historia, de ahí se desarrolla la Inquisición y muchas cosas horrendas. Pero mientras tanto, el pueblo judío, esta separación yo creo que fue una bendición para el pueblo judío, porque en su aislamiento, en su necesidad de preservar la vida, ellos pudieron ahora escribir todas estas verdades, toda esta información, todo este entendimiento, plasmarlo en pluma, en papel, en tinta, y de ahí tienen ellos una recopilación de años y años y años y siglos de información preciosa, profunda, bellísima de las Escrituras. Cuando uno viene a conocer de la palabra de Dios en este mundo netamente católico, netamente cristiano, tenemos todavía esas ideas de que los judíos son esto, son diferentes, son esto, no podemos, y por eso de ahí se desarrolla ese miedo. Cuando la enseñanza de esta parasha es Lech Lecha, dentro de este catolicismo, romanismo, de aquí incluso los evangélicos entienden que esto puede ser lo que se dice en Apocalipsis, la gran ramera, la gran Babilonia. ¿Y qué dice? Salí del medio de ellos, pueblo mío, y yo recibiré. Entonces, a nosotros salir de este mundo, nos topamos con toda esta información. Así que no tenemos que salir de esto y estar completamente desprevenidos y solos y desnudos y abandonados, no. Tenemos mucha información de la cual podemos aprender, recibir, practicar, asimilar. Y obviamente es un tema que tanto vamos a leer, que tanto vamos a aprender, que tanto vamos a aplicar. Es un tema muy grande, muy vasto. Pero lo que yo les puedo decir es que no tengamos miedo. ¿Ok? No tengamos miedo. Si usted está queriendo aprender de algo o no sabe dónde comenzar, contácteme, yo trataré de brindarle algunos recursos que le puedan ser beneficiales para su estudio. Y fíjense, si usted es un pastor, si usted es un maestro de escuela dominical o de cualquier denominación o cualquier grupo de personas, cuando usted estudia las Escrituras, si usted es un buen estudiante, usted también tiene sus comentarios, ¿verdad? Tiene que ¿cómo se llama? El Matthew Henry, ¿verdad? Tiene el Scofield, tiene los libros, otros libros grandes de Pink, de muchos otros teólogos. Es exactamente lo mismo de este lado. Usted va a leer las Escrituras
y puede tener este compendio de información para poder, ahora sí, descargarlo y verlo y aplicarlo para su vida. Lo hacíamos de esta manera de este lado, se puede aplicar de esta manera con esta información acá. Ok, y bueno, creo que nos pasamos con tiempo, pero espero que haya sido beneficial. Bueno, saludos a todos, que tengan una excelente semana, inicio de semana, muchas bendiciones para ustedes. Les amamos, esperamos poder continuar con ustedes la próxima semana a las 4:30. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen alguna inquietud, por favor, contáctenos. Aquí puede dejar su mensaje, o quiere contactarnos directamente, también lo puede hacer. Muchas bendiciones, shalom, y bendiciones para ustedes y para nosotros y todo Israel.